Hola chicos, nada más para comentarles que, bueno, probar más que nada, ¿no? De que sí es cierto que compré Caravana cuando estaba en $5. Eso fue en diciembre, de hecho igual pueden verlo ahí en TradingView. Sí. Pero andaba checando porque en este broker, obviamente este broker es de México, se llama GBM. Yo normalmente este broker, pues no, sinceramente no me gusta mucho. Al menos para invertir en empresas internacionales, invertir casualmente, la verdad no me gustó para nada, pero pues para invertir aquí en empresas de México, pues quizá, pues sí está interesante, ¿no? Y como ven, ahí tengo la fecha, diciembre de 2022, del 1 al 31 de diciembre, que hice esa transacción. Yo me acuerdo que compré 25 acciones, igual no creas que compré un montón, ¿no? Porque pues muchos estaban en contra de esta que tiene una mala gestión, que bueno, ¿cómo es posible de $300 bajar a 5? Porque en ese tiempo yo lo compré en $7. De hecho, aquí está el precio. Título 20. ¿En cuánto? En 155. Y ya en total fueron 3,000 y tanto, 3,000 pesos mexicanos, que en dólares serían como 150 en aquel tiempo. Yo me acuerdo que compré 25, no 20. O sea que compré 5 más. Y aquí como ves, pues ya te dice la compra, cuánto me costó. Aquí te dice el precio, el precio. Y pues bueno, simplemente quería comentarle porque realmente sí, pues como les digo, yo a esa empresa yo le tuve fe. Y obviamente fue una investigación completamente, ¿cómo se llama? Una investigación que pues realmente sí vi el valor de la empresa y todo eso y pues como subieron la tasa de interés en ese entonces por lo del COVID, empezaron a subir las tasas de interés, obviamente pues no fue muy bueno para la empresa. ¿Por qué? Porque la gente ya no gastaba más y cuando suben las tasas de interés ahí en la Fed es para evitar, prácticamente luchar contra la inflación prácticamente. Y al subir las tasas de interés hacen que la gente pues ya no pueda pedir préstamos, no pueda gastar más dinero, no pueda pedir tarjeta de crédito. Y bueno, todo según bueno, realmente se luchan contra la inflación y todo, ¿no? Este, y como verás, pues fueron 4,500 pesos que invertí, hasta más o menos. Y pues vamos a ver la siguiente fecha en diciembre. Bueno, aquí dice enero del 2023. Creo que aquí ya no. Ya los vendí, de hecho los vendí muy, muy, muy barato, de verdad te lo digo. Los vendí casi en $20, algo así. De hecho aquí, mira, aquí está que compré otras dos, luego compré otras tres, otras cinco, pero no me acuerdo en qué fecha exactamente fue. 2023, vamos a ver, 2023, eh, febrero, a ver si lo encuentro. Febrero 28. A ver si la encuentra. Compra. Tin, 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 tin. Vale. No me acuerdo en qué fecha vendí, te lo juro, no me acuerdo. Este, pero pues les comento esto porque para que vean que realmente sí esta es mi cuenta. Ahí está mi nombre, ya lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Igual no crean que, y lo vendí súper barato, de verdad, se los digo, lo vendí barato debido a a muchas cosas, la verdad, fueron en ese entonces tenía una mala racha en el trade y pues bueno, tuve que agarrar ese dinero. Ahora pues ya obviamente soy un trader rentable desde hace mucho, pero pues en ese entonces pues sí, debido a muchos problemas y así, la verdad sí estuvo complicado y difícil. Y pues nada, esa es la prueba. Ahorita les muestro la de UPST cuando lo compré en $17 más o menos. Ese sí me salió un poco más cara. Nada más tuve como que, igual fueron pocas acciones, pero le digo, yo vi el valor en esas acciones y vean hasta dónde llegaron. Vean la misma fecha en donde invertí y vean dónde estuvo su punto máximo. Ahí lo pueden ver a gráfico de un día. Este,
y pues nada, está interesante. Ya al final les voy a mostrar el gráfico de un día donde llegaron su punto máximo, que lo que fue Carvana y lo que fue UPCT, y lo tanto que hubiese ganado yo si hubiese ido ahí, o quizá no precisamente así, porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar una acción, ¿no? Para vender. ¿Sabes? Tú siempre tienes que elegir cuándo vender, cuándo comprar y y esperar eso, ¿sale? Obviamente aquí no hice trading, simplemente fue una inversión a largo plazo que normalmente sí la hacía. Y quise probar este broker y yo dije, bueno, pues aquí está. Pero si quieres invertir en la bolsa de Estados Unidos, de verdad no te lo recomiendo porque realmente no hay mucha variedad. Para la bolsa mexicana, ahí sí, pues normal, puedes comprar cualquiera y creo que sí es un buen broker. Pero como tal no te puedo dar ahora sí que un review bien especializado porque realmente este, lo que es GBM no, sinceramente yo nunca he hecho trading aquí, simplemente fue inversión a largo plazo, le quise dar la oportunidad pues a un broker mexicano que es de mi país obviamente y pues para apoyar, ¿no? Y obviamente para ganar dinero, ¿no? Que sí gané, gracias a Dios, este, poco la verdad. Porque lo vendí creo que en $12, $15, la verdad. O sea, igual tú me juzgarás ahorita, pero en ese tiempo sí estuvo algo complicado y pues yo dije, bueno, yo creo que a lo mejor ya no suba. Y lo vendí prácticamente por muchas razones, sinceramente. No tenía la cabeza muy bien en ese entonces. Y pues bueno, bueno, todo puede pasar, igual no te preocupes, en el mercado siempre hay oportunidades. Y si no has visto mi video de la inteligencia artificial, que es una empresa que estoy viendo, que ya investigué a fondo. Obviamente ahí les mostré ¿cómo se llama? Mm, ya, me quedé sin palabras. Les mostré una investigación corta, la verdad, porque si es a fondo, la verdad, te tardaría mucho y no es chiste, ¿no? Lo hice pues rápido. Y pues nada, para que no pierdan tiempo y no se aburran tampoco. Igual esto no es entretenimiento, es inversión y pues bueno, normalmente las inversiones y cosas así pues no son tan divertidas. Pero bueno, ahorita les muestro la que fue, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? La de, las de UPCT, igual esa la compré en $17 más o menos, algo así. Así que no se preocupen, déjenme paro un rato esta cosa en lo que lo busco. Ok, chicos, bueno, como verán aquí, tengo la de UPCT. Como verán por aquí dice UPCT. Estoy checando las órdenes que estuve en ese entonces. Aquí dice 5 de diciembre de 2022, 3.500 y tanto, los últimos depósitos. Realmente, fíjese, yo esta plataforma como tal nunca la utilicé en la computadora, siempre fue en el celular, porque pues normalmente toda mi investigación yo la hacía en ¿cómo se llama? En, por ejemplo, cuando invierto a largo plazo, hago una investigación obviamente profunda y todo, sigo la empresa, veo el CEO, veo de los estados financieros, sus ingresos, qué fondo de cobertura ha adquirido esta empresa, cosas así, que ya son cosas, más a fondo, no quiero aburrirte, pero te digo, aquí dice que compré 45 títulos en el precio de $9, que en pesos mexicanos son como 400, de hecho aquí está el importe, 442. No fue como en Carvana, que fue en $7, más o menos $6, algo así. Y pues nada, de hecho aquí me permite descargar el Excel, que voy a descargarlo a ver cómo si me lo pone más detallado, porque la verdad realmente no. Este broker pues no lo sé, no lo sé utilizar muy bien, que digamos, aunque aquí dice que compré 45 títulos. La verdad yo no recuerdo haber comprado 45, yo compré como 25 o la verdad no sé, es que de verdad te lo juro, no recuerdo muy bien. Pero igual lo vendí a precio súper barato y mire que llegó a $80. O sea, ¿te imaginas si me hubiese esperado esos mínimos 6 meses? La verdad que hubiese sido otra historia.
y hubiese ganado, ¿no? Aunque obviamente hoy me va bien, pero pues la verdad sí me lamento tantito, como te digo, fue una época pues, no tan buena. Este, y pues bueno, aquí dice, es lo que no sé, porque no estuve comprando de uno y uno, yo compraba de 5 de 10, incluso yo lo voy a comprar 20 así de un jalón. No sé por qué no aparece la transacción como tal. Este, pero aquí dice, mira, ve, lo compré en $9, y así. Y pues bueno, ahí está el plazo, las comisiones, los impuestos, el importe de cuánto fue en total, cuánto me gasté y así. Este, pero en total pues eso fueron, bueno, aquí dice que fueron 45, yo recuerdo que fue menos, la verdad. En Carvana sí me acuerdo, fueron 25 exactamente. Este, pero pues te digo, la verdad no sé por qué razón no me aparece como tal, la fecha. Este, pero pues bueno, no, ay güey, sí, del 2023, sí es cierto, estamos en diciembre. ¿Cuál puse aquí? Enero. Ok, vamos a enero, enero, ándale, enero, vamos a ver. El 31, a ver qué. Es que no recuerdo cuándo lo vendí, pero yo me acuerdo que sí, este, pues adquirí poco, la verdad, no adquirí muchas, de esta, aquí dice que tengo 23. Hombre, la verdad, sí, no recuerdo, pero yo me acuerdo, lo que sí te puedo asegurar es que compré en $9. En $9, de hecho aquí está, este, el precio en dólares, porque era esa empresa cotizada, era del banco, hace préstamos y todo ese rollo, y ahorita no me acuerdo porque he investigado un montón de acciones, la verdad, a veces, se me va la onda. este, pero te digo, o sea, hubiese sido otra historia y la verdad hubiese ganado muy bien si no hubiese vendido. Por tú que quizás no vaya yo a vender en su punto máximo, obviamente, nadie sabe, pero que yo hubiese vendido por lo menos Caravana en $40 o $30 y y esta de UPCT no sé en 50 o 40, o sea, igual no en su punto máximo, pero pues aún así hubiese sido un buen dinero, ¿sabes? Aquí dice 23 otra vez, es lo que no entiendo. Pero yo recuerdo que no fueron 40 y tantos, fueron como 25 o algo así también. Ahí sí no me acuerdo porque sí estaba más caro y yo dije, bueno, voy a esperar que baje más. Y creo que sí logró bajar hasta $15. La verdad, ahí sí no recuerdo muy bien. Pero pues aquí está el precio en el que la compré. O sea, igual, pues ahí no te puedo mentir. En total, en pesos mexicanos, son como $200 más o menos. Que pues yo dije, va a bajar. Y sí, bajó. Y está a $9, perdón, bajó a $9, perdón. Y así, aquí te dice el importe, fueron 226, aquí fueron 226. Pero pues bueno, esas fueron las que yo elegí en su tiempo. Y de hecho ahorita te voy a mostrar. Déjame ver si estoy grabando. Ah, sí estoy grabando. Este, esas empresas como tal. De hecho ahorita ya son las 11:13, la verdad hoy no operé. Pero normalmente opero el spa y todo el rollo. Pero pues no, realmente no metí ninguna orden. ¿Qué más? A ver, vamos a poner CBNA. Aquí tengo que es de un día mejor. Vamos a ver su punto máximo en cuánto estuvo esa acción. Y pues déjame ver. A ver, CBNA. Carvana, primero Carvana. Ahorita está actualmente en $27. Mira su punto máximo. Llegó prácticamente, perdón por el ruido, a veces son los vecinos que tienen unos pájaros ahí, que son, realmente son, pavos reales, pero bueno, la verdad, no sé por qué. Y como verás aquí, si te das cuenta, mira hasta dónde estuvo el precio en aquel entonces. Mira, su punto máximo que fue el 21 de agosto, perdón, el viernes 6 de agosto del 2021. Mira hasta dónde estuvo. Estuvo prácticamente en
Su punto máximo fue de $376. ¿Sale? Mira hasta dónde bajó hasta ese entonces, que fue que yo empecé a, a vigilarla, porque yo dije, wow, podría ser una buena opción. Y pues, mira, a ver, espérame, déjame ver qué está pasando. Mira esa gráfica, hombre. O sea, mira nada más. Dios mío santo, todo lo que bajó esta empresa de su punto máximo. Ahorita te pongo la regla para que veas más o menos cuánto fue. 377. A ver, hombre, esta cosa. 377, 75, ponle. Este, y logró bajar hasta $7. Yo me acuerdo cuando la vi en 5. ¿Ves? Si lo ves ahí, ahí dice 4 y tanto, que fue su punto más bajo, que fue en $5, pone más o menos, $5, pero yo me acuerdo que la vi en 5 y fue que empezó a subir en 7 y ya fue que yo dije, no, lo tengo que comprar de una vez y realmente volvió a bajar a 5, pero bueno, ya ni modo. Este, el chiste es que pues como te digo, ya te mostré las pruebas de que sí realmente compré en ese entonces y te digo, mira toda esa curva. Y los fondos de cobertura, hubo un fondo que dijo que esa empresa no tenía una mala gestión y no sé qué cosa, y pues muchos en Reddit le tiraban, digamos, no creían en ella, ¿saben? Decían, no, ¿cómo es posible? Tienen una mala gestión, ese dinero proviene de otros lados, no creo que funcione en un futuro. Este, y pues mira lo que pasó, o sea, mira lo que pasó hasta donde llegó su punto máximo, que fue $57. Si tuvieses invertido aquí en 5 o en 7 o en $10, pues mira, ibas a tener una ganancia muy, muy buena. Ahora veamos UPCT. Este es Carvana, CBNA, y lo puedes buscar también, no te estoy mintiendo, lo puedes buscar. Ahora vamos a buscar UPCT. Yo, si no mal recuerdo, su, este, su punto máximo fue en cuánto, no me acuerdo la verdad. Pero sí costaba bastante cara esta acción y logró bajar bien feo. Su punto máximo fue de $72. Y mira cuánto estaba en el 2021, 2022, perdón. Déjame bajar esto. Mira, su punto máximo fue de $400 esta acción, que fue en pandemia, bajaron un montón de acciones que, como dice Warren Buffett, cuando todos tengan miedo, tú sé codicioso. Porque normalmente en esas fechas, pues muchos vendieron, obviamente el precio bajó extremadamente horrible. Y obviamente los fondos de cobertura que vieron esto, pues también pues apostaron en corto, lo más seguro. Y pues mira hasta dónde lo bajaron, que fue casi en $16, 17. Pero mira, ahí te voy a mostrar la reglita para que lo veas. Mira, ve, está su punto máximo prácticamente fue el 18 de octubre del 2021. Bueno, ¿cuánto bajó? Mira, chécate. Estuvo bajando prácticamente hasta un punto máximo de $16. Pone 16, porque realmente así estuvo pegando, entre 15 y $16. Bajó casi un 95.94%. Hombre, eso es demasiado para una acción como esta, de verdad. Y mira, ahorita está en $22. Obviamente puede que ya no funcione, puede que sí. Yo pues te digo, ahí está la muestra ¿cómo se llama? Güey, ¿dónde está? Aquí tengo la muestra de que compré en casi $16 más o menos. Bueno, aquí dice 9. Pero pues normal, aquí lo puedes también checar, está en 226. Su punto más bajo fue a ver, es que sí, bajó, mira, ve, de hecho ahí está, en $10 casi. Este,
Fue donde yo compré prácticamente en 9 dólares. Mira, aquí ahí dice $11, que fue donde prácticamente yo compré $9. Me imagino si llegó a 9, pero pues es para meterme ahí. Este, el chiste es que pues mira, la curva que tuvo y y pues bueno, son cosas que realmente uno se queda así de que wow, ¿cómo es posible que esta acción haya subido tanto? Y mira hasta dónde yo invertí prácticamente así. Aquí como está, mira, aquí se ve en $12, 11 dólares, este, y así. Y mira hasta dónde subió. Por ejemplo, que no hubieses comprado en 12, quizá en 16 normalmente. O sea, no hay problema. Mira hasta dónde hubiese ganado. Casi una inversión de 300, a ver, vamos por aquí, 333%. 333.16% de ganancia hubieses tenido si hubieses invertido. Por tú que no hubieses vendido en este, en 72, pero pone tú que compraras, no sé, en 16 o 19, $20. Ok, bueno, pues de aquí supón que hubieses vendido, no sé, en 50 o $40, iba a ser una ganancia del 107.80%. O sea, es pues muy bueno, la verdad, si me lo preguntara, es muy bueno. Obviamente, de hecho yo también metí opciones de venta en esta empresa, y pues obviamente gané dinero cuando pues ya no estaba funcionando. Y pues bueno, nosotros como traders tenemos que ver las oportunidades y así. Y pues bueno, ya te mostré en Carvana qué fue lo que invertí en pocos dólares. Y mira hasta dónde llegó. Y todavía tengo fe que va a seguir subiendo, pero pues ahorita está a la baja. Y y pues mira, te digo, ha tenido sus picos así, mira, Betín, 20, que aquí fue donde yo vendí, que yo dije, hombre, está bajando, y así estuve un tiempo, y el caso es que pues como tenía la mente en otras cosas, fue que yo vendí como en $20, este, o $12 más bien, $12 yo me acuerdo, o sea, igual fue una mala decisión, y ya de ahí pues fue que subió otra vez a 57, si te das cuenta aquí bajó otra vez a 4. Ah, no, eso fue después, mucho después que dio el rebote, después de todo se bajó, dio un rebote y pues normal. Este, Más o menos dónde fue que invertí, si vemos la fecha, dice en diciembre del 2022. A ver aquí dónde está, diciembre del 2022. Diciembre del 2022. Y ya ve, aquí está muchachos, yo no les miento. Aquí está 17, en el transcurso de diciembre de 2022 estuvo pegando aquí en 4 5 6 7 dólares, ¿sale? Que aquí fue donde invertí y donde vendí fue prácticamente aquí donde estaba empezando a subir, que dije ya no creo que vaya a funcionar. Y la verdad pensé muy mal porque ya yo teniendo ya ese análisis no hubiese vendido. Creo que fue más por crisis. En ese entonces, como te digo, iba mala racha, necesitaba el dinero. Y pues bueno, otras decisiones que toma uno en la vida, la verdad. Pero pues bueno, eso fue pues un videíto que quería hacer porque realmente pues sí es bueno investigar empresas infravaloradas, al menos para largo plazo. Y pues mira, tú sabes que tienen una capitalización de mercado pues mucho más grande. Aquí dice 5.213 billones, que en Estados Unidos son billones, pero aquí en México son 5.000 millones de dólares, que prácticamente pues su valorización. Y y pues nada, obviamente su flotación de acciones tiene 84.575 millones, que son las acciones que tienen lanzadas al público, ¿no? Que es donde podemos comprar y vender y así. Este, pero te digo, ese fue el baúl de los recuerdos. Lamentablemente, pues me lamento, pero pues bueno, como te digo, igual no hay que lamentarse. Este,
todo pasa por algo y bueno, a veces tomamos decisiones un poco malas, ¿no? Pero siempre hay oportunidades en el mercado, no te preocupes. Y mira, aquí por ejemplo puedo ganar dinero, ¿no? Si veo, obviamente, esto no lo he analizado, pero si hago un análisis profundo y veo qué tal está, puedo meter opciones de venta y ganar dinero con Carvana. Si te das cuenta, está en una tendencia bajista desde el 56 y está bajando constantemente. Pero pues bueno, yo estaría optimista en esta acción. Obviamente esperaría hasta su punto más bajo en dado caso quisiera yo invertir a largo plazo. Este, y pues nada. Pero pues te digo, si quieres hacer un trading de intradía, que es por ejemplo prácticamente comprar y vender rápidamente para obtener ganancias, obviamente pues ya, digamos un swing de una semana, apostando en opciones de venta para apostar a que baje. Por ejemplo, si ahorita está en 27, pone tú que yo compre una opción de venta para la fecha de, hoy estamos aquí a octubre, ¿no? Por tú a noviembre, ¿no? Quizá el 15 de noviembre que va a bajar a 424. Obviamente esto no lo he analizado bien, realmente no sé si va a bajar, pero pues te digo, es una idea de, por ejemplo, haz tu investigación bien correctamente, y te digo, y podrías ganar así, ¿sale? Y si es que baja realmente. Y pues nada, te digo, si hay oportunidades en el mercado hay un montón. Si baja, si sube, tú no te preocupes. Siempre hay oportunidades, siempre hay acciones que suben demasiado fuerte, igual acciones que pues quizás suban algún centavo, pero normalmente son oportunidades que nos dan y pues hay que aprovecharlas. Este, y pues nada, eso es todo por hoy, chicos. Perdón por el ruido. Este, y pues nada, ese es el baúl de los recuerdos. Y pues nada, un saludo, suscríbete, dale like, porfa. Y nada, chao, chao.